Buenos días, tutor y compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a profundizar sobre la sociología rural desde las preguntas que nos solicita la rúbrica, poniendo ejemplos de lo que está pasando localmente y actualmente acá en el país. Bueno, ¿qué es lo rural? Sí, pues lo rural, según las guías y Marcelo Sisi, dice que es el desarrollo del proceso territorial y que combina variables sociales. ¿Cuáles son esas variables sociales según Riguelet y Rey? Cavicio 2018, pues es la totalidad de esas instituciones que comprenden la producción agraria en un contexto territorial diverso, ¿sí? Entonces, dicho de otro modo, esos actores sociales son los campesinos, los terratenientes, los líderes, los políticos, los vecinos y las familias que se encuentran básicamente en el territorio. Entonces, hay una base de lo agrario que es la renta de la tierra según Romero 2012. Pero si lo llevamos, por ejemplo, a lo que está pasando en el país con el cañón del Micay, bueno, podemos decir que lo rural son esos actores armados, son esos líderes sociales, son los campesinos, son las personas que llevan las propuestas educativas o desarrollo también cultural a la población, pues que está en ese factor de vulnerabilidad de sus derechos, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de lo que tiene en común este entorno rural, es la tenencia de la tierra, ¿cierto? De esa interacción que se define de la producción de términos pecuarios y agrícolas. ¿Sí? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se construye socialmente lo rural? Bueno, lo rural es un debate contemporáneo de la sociología rural desde la reestructuración capitalista. Entonces, según Burl y Newby, en 1980 habla como de esos desafíos de la nueva tecnología rural, de la nueva sociología rural. Entonces, un desafío para Colombia es el cambio de los cultivos ilícitos por los cultivos lícitos, ¿sí? Entonces, al haber un temor y una zozobra en el campo, ¿cierto? En la persona vulnerable, en ese entorno de lo rural, ¿sí? Pues ahí no se puede desarrollar una propuesta, ¿cierto? Una política agraria comunitaria que visibilice nuevos caminos hacia una política pública. Entonces, las guías hablan del PAC, por ejemplo, y habla sobre esa reflexión y esa nueva interpretación de esos viejos problemas que tiene el continente. Entonces, lo que está sucediendo hoy día son problemas que se vieron en la década del 80 aquí en Colombia, en el conflicto armado, ¿sí? Pero se puede decir que todas estas ideologías han cambiado con el paso del tiempo, porque muchas de estas organizaciones se mueven es por el narcotráfico. Sí, muchas de estas grupos armados se mueven por el narcotráfico, ¿sí? Entonces, y pues por el desarrollo incluso se puede decir que ahorita hay actores armados, ¿cierto? Ajenos al país, o sea, que ni siquiera son del país. Bueno, entonces, al haber ese debate contemporáneo, según Newby y Sevilla, lo rural es un adjetivo empírico de la investigación científica de los Estados Unidos a final del siglo XXI, ¿sí? Entonces, a final del siglo XIX. Esto está asociado a problemas agrarios provocados por la posguerra civil. O sea, se puede decir, si lo llevamos a lo que está pasando ahorita, vamos a poner un ejemplo de lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Este presidente suspende básicamente la inversión eh, desde la SAID, o sea, ellos hacen una inversión a las comunidades afro, a las comunidades indígenas, ¿sí? Ellos ya no van a financiar más estas organizaciones. ¿Qué pasa? Entonces, al no financiar más estas organizaciones, muchas de estas personas que salieron de esas comunidades, de esos territorios, para plantear procesos por ejemplo, de cambio de cultivos ilícitos por cultivos lícitos, ¿sí? De propuestas artísticas, musicales, desarrollo cultural básicamente para esa población, pues ya no va a haber un aval para estos actores sociales, ¿cierto? O estas personas que están estudiando en pro del desarrollo de los recursos, de los derechos humanos. Eh,
Bueno, si hablamos, si ponemos otro ejemplo, son del gobierno actual, hablamos de esas 25 propuestas que tiene Gustavo Petro para la paz, ¿sí? Entonces, uno habla, por ejemplo, de ese apoyo que ellos están, bueno, dando desde esa Jurisdicción Especial para la Paz, desde el 2016, ¿cierto? Pero que actualmente se dividió. O sea, se dividió y ahorita hay un conflicto todavía peor. Entonces, hablan de ese apoyo en esa búsqueda de la población desaparecida, VPD, ¿cierto? Que puede desarrollar las funciones que le dio el Acuerdo de la Paz. O sea, muchos de estos actores que saben lo que ha sucedido y bueno, conocen su contexto geográfico ya no están porque emigraron, porque los desplazaron o porque los amenazaron, ¿sí? Entonces, se habla también de crear una justicia agraria, que es una justicia especializada en conflictos sobre la propiedad agrícola, ¿sí? ¿Cómo se hace? Elaborando planes de ordenamiento social y de la propiedad rural, POSPR. Entonces, poner en marcha un sistema especial para la garantía progresiva del derecho de alimentación en la población rural, ¿sí? Entonces, recorrer esos esfuerzos de cooperación internacional eh, que pasen al financiamiento, ¿cierto? O sea, ya en esas políticas que están en contra de las drogas y de los cultivos ilícitos y apoyando cultivos como el cacao, el ají, la caña de azúcar, bueno, dependiendo el sector rural. En este caso, por ejemplo, quise tomar como ejemplo lo que está pasando en el cañón del Micay, ¿sí? Entonces, se reactiva una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y se construye una política pública de paz. Sí, hay una convivencia desde el Consejo Nacional de Paz y que lo habla desde el punto 2.2.4 del Acuerdo Final de Paz. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de esas leyes, también podemos decir que esa ley 387 del 2003 cumple, pero no a cabalidad. Entonces, en el 2004, que es mucho antes, habla de un enfoque político trascendental que tiene dos situaciones, que es esa intervención de la Corte, ¿cierto? Con el T 025 del 2004, que habla del estado de caos y facilita los procesos de desmovilización, donde hay un diálogo para expedir la Ley 975 de Justicia y Paz y que no solo reconoce el derecho de la desmovilización, sino que también habla de una reparación de las mismas víctimas de estos grupos. Entonces, si ponemos otro ejemplo, es que muchos de estos grupos armados se han dividido y hay unos que le apuestan a la paz y hay otros que no. Entonces, muchos de estos están inconformes en estas mesas de diálogo y se retiran y toman control de otros territorios y entre ellos mismos se empieza a ver una guerra. Entonces eso es aún peor. O sea, hay un proceso de rompimiento de acuerdo de paz, o sea, es un tema muy complejo y finalmente los que se ven perjudicados son los campesinos y las personas que llevan estos proyectos sociales, los que estudian en pro de de los derechos humanos, bueno, todas las personas que tienen un interés real por fortalecer de pronto las políticas de desarrollo social y educativas en el país, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, ahorita lo que pasa con esa cuarta revolución tecnológica, que es como también ahorita está afectando, por ejemplo, la guerra en Rusia, la guerra en Ucrania, ¿sí? Entonces, todo esto está afectando inevitablemente las políticas en los Estados Unidos y pues ellos ya están condicionando, restringiendo, por ejemplo, las ayudas a países como el nuestro. Entonces, al haber ese rompimiento de acuerdos, pues eso genera una brecha y finalmente los más afectados son las personas y es el campo, es el entorno rural. Bueno, también hablemos del ministerio, de esos 4.000 millones de pesos que se invierte según la ministra y que destaca una inversión de más de 100 artistas formadores locales, ¿sí? Quienes han llevado procesos artísticos y pedagógicos a cerca de 50 instituciones educativas en la región del Tambo y de Nicay, ¿sí? Entonces también si hablamos de cómo se está avanzando esa participación, eh, pues también se puede decir que es muy complejo, porque si hay un temor en la misma población, pues inevitablemente va a haber un temor en las personas que quieren llevar propuestas de desarrollo a esas comunidades, ¿m? Incluso en las mismas Fuerzas Armadas, porque pues hay un déficit también económico también
muy grande, ¿sí? Y hay un presupuesto que solamente se está inyectando pues en contener de pronto esas migraciones, en decirle al campo, a las personas del campo, al entorno rural, que no se movilicen y que luchen de todas maneras en pro de sus derechos, ¿sí? Pero pues es muy difícil porque finalmente estos grupos tienen el control de sus territorios. Bueno, si nosotros empezamos a hablar específicamente de lo que piensa el presidente Trump, él dice que es un despilfarro de 60 millones de dólares de la USAID, el que ellos están haciendo en un programa étnico en Colombia. Entonces, al ya no disponer de ese recurso, ¿cierto? Pues inevitablemente esa juntanza, esa soberanía alimentaria, esas organizaciones de afrocolombianos desplazados como Afroades, el líder social Mariano Córdoba, que es uno de los que lleva como la batuta de lo que está pasando en el apoyo a los afrocolombianos, y que fue una ley que aprobaron incluso en el gobierno de Estados Unidos las comunidades afro de ese país, ¿sí? Entonces, Afroes desaparece como organización, básicamente. Entonces, es una situación que preocupa porque muchas decenas de familias quedan sin ese apoyo, ¿sí? Y pues ponían un ejemplo de una familia que iba a montar restaurante, que tenían el sitio, que pues todo esto queda en el aire, todas estas cosas. Entonces, inevitablemente esto frustra a la población, esto frustra a incluso los entornos urbanos, porque pues de todas maneras las personas que viven, que vivimos acá, pues nos vemos afectados por ese desplazamiento masivo y por esa falta de compromiso de, pues también de muchas partes del gobierno, ¿cierto? Del Consejo, del Senado. Entonces, como que no hay una disposición, por ejemplo, de las personas que tienen el poder, sino solamente para, pues, seguir enriqueciéndose, ¿sí? Entonces, si ahora a eso hay que sumarle que también al gobierno, ¿cierto? A nosotros los colombianos nos está costando un ojo de la cara las políticas y nos está costando un ojo de la cara que las personas no vayan a votar para mejorar las condiciones de otras personas, ¿sí? Entonces eso es muy complejo. También lo que tienen que pagar en costo en fletes, eso es otro ejemplo, ¿sí? Lo que tienen que pagar en peajes, cuánto le están pagando a una persona que cultiva, tiene árboles de mango, le pagan por una caja 80.000 pesos y ellos en el pueblo más cercano venden eso en 200, en 100.000 y llega a la ciudad y ya vale 300.000, 400.000 una canasta de mango. Entonces, sí, bueno, si hacemos un análisis, hay muchos factores que perjudican el campo y los ambientes rurales. ¿Cómo se construye socialmente lo rural? Lo rural se construye desde ese fortalecimiento del trabajo en la economía agrícola. Boris y Newby hablan de los desafíos de la nueva sociología rural. Por ejemplo, acá en Colombia un desafío es la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el desplazamiento y la lucha contra las malas vías y los costos y todo eso, los aranceles y todo esto, pues inevitablemente perjudica la población, ¿sí? Si lo ponemos, por ejemplo, mm, encontramos agencias como el Desarrollo Rural, ¿cierto? ADR, la Agencia Nacional de Tierras, la Autoridad Nacional de la Agricultura y Pesca, AUNAP, la Corporación Colombiana Internacional CCI, Comcaja, Corabastos, ¿sí? Fiduagraria y Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario. Entonces, todas estas organizaciones son las que pues, se ven afectadas y también están encargadas de implementar esas políticas o de ejercer ese desarrollo rural, ¿sí? También encontramos propuestas del gobierno como la política de vivienda rural, un programa de desarrollo económico incluyente rural que es basado también en el decreto 504 del 2022 que estableció aranceles al 0%, de la política de vivienda rural que involucra a comunidades beneficiadas en el diseño de las soluciones habitacionales, o sea, mm, ellos mismos también
se puede decir que diseñan sus viviendas con el apoyo del gobierno, ¿sí? Y ese programa de desarrollo económico incluyente rural, DEI, que habla de la mejora de la población y las condiciones de vida en Colombia, en la situación de pobreza. Entonces, otros programas de política son la agricultura por el contrato, catastro multipropósito, formalización de tierras, planes de transporte multimodal, plan de logística nacional, ¿sí? Entre otras, y programas de transición energética. También hablamos, por ejemplo, de la biotecnología, de los avances biotecnológicos, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué tensiones y problemáticas estudia la sociología rural? Pues la sociología rural estudia, como lo dije anteriormente acá en Colombia, estudia esos múltiples factores y problemas que no solamente van a afectar el campo y la economía global, sino la economía de los entornos urbanos, ¿sí? Entonces, muchas de las personas también están mal informadas por los mismos medios de comunicación, porque muchas de estas grandes emporios y dueños de tierras pues tienen el control no solamente de los biocombustibles, finalmente son los que financian la mano de obra campesina, son los que se ven también afectados por el mismo conflicto, por el mismo desplazamiento. ¿Sí? Y por esta razón hay una creciente informalización y descentralización de la relación de trabajo. Entonces, según Marsden en 1933, se habla sustancialmente del papel del Estado y las instituciones reguladoras. Entonces, al haber esa descentralización, esas entidades territoriales profundizan del progreso tecnológico, ingeniería genética. Entonces, ahorita vemos, por ejemplo, la ingeniería genética y todo esto, pero como esto también tiene un elevado costo, o sea, y también de todas maneras excluye a muchas comunidades, porque pues al no haber educación, al no haber una cohesión de todos estos actores que vimos en la primera pregunta, en esos actores rurales, ¿sí? Que habla, por ejemplo, de los campesinos, los terratenientes, los líderes, los políticos, los vecinos, las familias, que son finalmente las que se ven perjudicadas, más perjudicadas por el desarrollo económico del país y el conflicto. Entonces es la verdad es muy triste todo lo que sucede en el país y pues espero que el video haya sido enriquecedor y que estén muy bien.